Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era ese yugo de esclavitud? Seguimos leyendo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está cumplido a guardar toda la ley. Entonces, el yugo de esclavitud, esto ya lo enseñé un domingo, el yugo de esclavitud es la ley. Señor, ayúdame el día de hoy para exponer esto que está, Señor, en mi corazón, que estoy seguro puede ayudarnos, Señor, a romper toda atadura, todo yugo de esclavitud que puede llegar, Señor, a poner el enemigo en nuestro corazón. Y a través de esta palabra, fortalecer, Señor, la vida de tus hijos, para que nunca nos olvidemos que hemos nacido a los pies de la cruz, que debemos vivir a los pies de la cruz y debemos morir a los pies de la cruz. Pero todo aquello sucederá si tenemos, Señor, fe en lo que aquí está escrito. Y tener fe no es solo conocer, tener fe es aceptarlo como una verdad absoluta, todo lo que está escrito. Gracias, Señor. Te entrego mi alma, vida, espíritu, corazón. Que no sea el hombre hablando. Tú, Señor, habla a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Ya. Hoy vamos a hablar cómo romper ataduras. Y vamos a hablar cómo suceden los milagros, en particular milagros de sanidad. Y yo creo que el día de hoy va a suceder milagros de sanidad en esta iglesia. Dígame, pero dígalo confiado, porque la base de aquello es la fe. La fe. ¿Y cómo demuestro mi fe? En la palabra, diciendo amén. Así sea, lo acepto en mi corazón. ¿Qué es una atadura? En el aspecto físico, si agarramos una soga y le amarramos a una persona sus manos o le amarramos su cuerpo, lo estamos atando. Dígame, lo atamos con una función, con un propósito, de que esa persona no pueda hacer nada. Ya no puede moverse, está atado ahí, ya no puede moverse, está quieto. ¿Cree que Dios nos quiere ver atados, quietos, sin hacer nada? No. ¿Quién nos quiere ver atados, quietos, sin hacer nada? El diablo, el enemigo. En el aspecto espiritual, ¿existen ataduras espirituales que impiden que el creyente pueda crecer? Sí. Son ataduras espirituales. Estas ataduras espirituales están más situadas en la mente de la persona. La Biblia dice que el enemigo, el príncipe de este mundo, ha cegado la mente, el entendimiento de las personas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Dígame, porque la luz del Evangelio rompe toda atadura. Hoy me tiene que prestar atención porque voy a hablar teología, ¿está bien? Así que no trate de perderse. Ejemplos sencillos y básicos para comprender cómo una persona puede estar atada. Por esta situación, pongamos el ejemplo que estamos viviendo. Algunos hermanos se nos están enfermando en la iglesia. Gloria a Dios. Eso puede llegar a poner duda en alguno de ellos y puede poner duda en ti. Esa duda es una atadura espiritual. Puede levantar especulación. Ay no, tal vez entre nosotros nos estamos contagiando. Tal vez esto está sucediendo, tal vez esto está pasando. Tal vez ese hermano, tal vez la otra hermana. Eso es especulación. Dígame, porque no sabemos.
o usted sabe, o puede corroborar, entonces es especulación. La especulación es una atadura. Y ahorita se lo voy a demostrar. Alguien puede tener incertidumbre. Ahora voy a la iglesia, no voy a la iglesia, me quedo en casa, ¿qué es lo que hago? Incertidumbre, temor, miedo, no saber qué hacer. Eso es otra atadura. Son ataduras espirituales. ¿Por qué dice eso, pastor? Es que nosotros podemos dudar, especular, tener incertidumbre. Sucede a veces, pastor, puede suceder, pero si eso está cambiando tu forma de pensar, tu forma de ser, es una atadura espiritual. ¿Por qué? Porque para el creyente su sí debe ser sí y su no debe ser no. ¿Así está escrito? ¿Sí o no? Amén, sí. No hay más. No hay puede ser, quizá, tal vez, esto será, no será, puede. ¿Eso existe en el creyente? La Biblia dice, sé frío o caliente, porque si eres tibio, si dudas, si especulas, si piensas cosas que no son, te vomitaré de mi boca. Dígame, las ataduras espirituales son cosas que uno pone en su mente. Esas cosas no las pone Dios, porque Él nos pone fe, esperanza, amor, bondad, paciencia. No nos pone otras cosas. Pero nosotros por la vista vemos, por los oídos escuchamos y dejamos entrar cosas que no convienen. El gran problema de cuando usted empieza a dudar, a especular, a tener incertidumbre y cosas así, déjeme decirle, se está poniendo una atadura espiritual. ¿Quién quiere vivir atado? Dígame. Oh, bendito sea el Señor. Ahora le voy a contar algo más profundo. No solamente usted se ata como persona o como creyente. ¿Quién vive dentro de usted? El Espíritu de Dios. Mi casa, casa de oración será llamada, no cueva de ladrones. Nosotros somos ahora la casa, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede? No es una atadura física lo que nos pasa, es una atadura espiritual. La duda mata la fe. Y como la duda mata la fe, ¿sabe lo que está sucediendo en realidad? Y espero que esto nunca te olvides y nunca vuelvas a dudar, a especular, a creer cosas que no son. Mira lo que te voy a decir. Lo que se ata en el creyente es el Espíritu. El Espíritu Santo es como atado. ¿Cómo? Sí. Cuando tú dudas, cuando empiezas a poner ideas a tu cabeza, el Espíritu Santo es atado. Por eso después sientes temor, sientes miedo, sientes aflicción. Porque ni el temor, ni el miedo, ni la aflicción es de Dios, ¿o es de Dios? No, el temor es el principio de toda la maldad del ser humano. El Espíritu es como que el Espíritu de Dios lo atas en ti. ¿Y cómo se nota eso? Porque la duda, la especulación, la incertidumbre aparta la fe. Y cuando la fe es apartada, ya no sucede nada en el creyente. Vamos a buscar Mateo capítulo 13. Antes de eso, ya busque Mateo 13. En Gálatas hemos visto que nosotros somos libres, que ya no estamos atados a yugos espirituales, a yugos de esclavitud. El ejemplo que la Biblia nos muestra es el yugo de esclavitud de la ley. Dígame. El Señor dio 10 mandamientos. Dígame. ¿Cuántos mandamientos tiene el pueblo judío? 10 o más.
tiene más de 600 mandamientos. ¿El Señor mandó esos 600 o 10? ¿De dónde se sacaron todo aquello? ¿De sus dudas? ¿Sí o no? No vamos a pronunciar el nombre de Dios porque cuidado, blasfememos. ¿De sus miedos? ¿De sus especulaciones? No, ni la camisa abierta, todo de negro, todo vestido. ¿De sus temores? ¿De sus especulaciones? Porque eso ya sería pecado. No podemos levantar. Todo lo que se han hecho es por sus dudas, sus miedos, sus especulaciones. ¿Y qué es eso? ¿Le he dicho? Ataduras. Ataduras que se han puesto. Yugos de esclavitud. Dígame, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos gente de fe. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Punto. O creo o no creo. O soy creyente o dejo de serlo. No hay más. Uno tiene que aceptar lo que ahora tiene en su corazón. No solamente es cantar, nosotros cada visita, cada vez cantamos, he decidido seguir a Cristo. ¿Se vuelve? ¿Se acuerda? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Usted duda y ha vuelto atrás. Dudar es mirar atrás, ¿sí o no? Especular, ¿será poderoso, no será poderoso, será, no será? Es mirar atrás, volver atrás. Eso te estanca, una atadura te vuelve estatua, ya no puedes moverte. Es peligroso. Como le estaba diciendo entonces, en el aspecto espiritual es como que el Espíritu de Dios está atado en uno. Y ya no se puede mover, ya no puede obrar. ¿Dónde está su pastor? Mateo capítulo 13, versos 53 al 58 vamos a leer. Mateo capítulo 13, del verso 53 al 58. Voy a leer 3 historias bien conocidas, así que no se va a poder perder. Verso 53 al verso 58. Es la historia de Jesús en Nazaret, ¿se acuerda? ¿Dónde nació el Señor? En Belén, en Nazaret. Este era el lugar donde Él vivía, donde su familia vivía. ¿Está bien? Mire lo que aconteció en ese lugar. 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y vino a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, en su iglesia de su tierra, de su lugar donde ha nacido, en su sinagoga les enseñaba a ellos. De tal manera, dice que los del lugar se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? ¿Con qué ojos ves a Dios? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuando tú dudas, especulas o sientes miedo, ¿qué será, no será? Estás en esta posición. Le estás viendo como un carpintero, como alguien común o simple. Él es Dios. Y contra Él no hay nada absolutamente. Él está por encima de todo. Dígame. Pero estos especulaban: ¿no es este su hijo del carpintero? ¿No es este sus hermanos? ¿Quién es este? Y mire lo que en ese lugar sucedió. Estas son ataduras espirituales. El 57 dice: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, no hay profeta sin honra en su casa. Y el 58 dice: y no hizo allí muchos milagros. ¿Y cuál es la causa?
a causa de la incredulidad de ellos. La duda es incredulidad, la especulación, la incertidumbre son sinónimos de incredulidad. Y no hubo milagros en ese lugar. Si no hay milagros, el Espíritu no está obrando. Dígame, ¿sí o no? Bendito. Aquel que pida, hágalo, pídale creyendo. Porque si no cree, nada sucederá. Tal vez una lectura más clara la vamos a encontrar en Marcos. Vamos a irnos a Marcos. Sobre la misma historia. Marcos vamos a leer, capítulo 6, vamos a irnos, del verso 1 al verso 6. Marcos capítulo 6, verso 1 al verso 6. Aquí está más claro todavía. Recuerde que el Evangelio de Marcos es un evangelio de la vida de Jesucristo, pero narrado o escrito de manera más sencilla, es para el vulgo, por decirlo así. Ahí no va a encontrar usted muchas figuras judaizantes, judaicas o hebraísmos. Usted ahí va a encontrar una enseñanza más sencilla. Entonces Marcos capítulo 6 del verso 1 al 6 dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Es la misma historia. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y mira lo que dice el 5. Y no pudo hacer allí ningún. Este es un versículo que es extraordinario para la gente incrédula. Aquí está pues. Si dicen que es Dios, ¿por qué no pudo hacer milagros? Si dicen que es Dios, mira, no pudo, entonces no era Dios, era un hombre nomás también, dicen, ¿eh? Pero esto en la teología se llama la responsabilidad humana y es base para entender el libre albedrío. ¿De qué se trata? Existe una responsabilidad en el ser humano. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad para poder ver la misericordia de Dios? Que nosotros tenemos que creer. Tú tienes que creer. Tú tienes que ejercer tu fe. Porque si tú no crees ni ejerces tu fe, posiblemente por alguna atadura espiritual, la realidad es que nada va a suceder. Dígame, porque esa es la idea. Una atadura espiritual es como que mantiene el Espíritu Santo de Dios atado. Especulaciones, dudas, dichos, cualquier palabrería que no conviene, que entristece tu alma, tu corazón. En ese momento el Espíritu está ahí y no hay obra, no hay milagros, no hay sanidades, no hay cambio, ni el propósito se ve en una persona, en un creyente. No hay. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y él ya tuvo que ejercer su propia fe, poniendo sobre ellos las manos. Esa es otra enseñanza, la imposición de las manos. Eso algún día enseñé también. La imposición de las manos. Eso es traspasar tu propia fe, el espíritu que tú tienes. Así como cuando Pedro se acercó al que estaba ahí tullido y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y le impuso las manos, y ese también fue sanado. Ese no tenía fe de ser sanado. O sea, fue la fe de Pedro la que impulsó la imposición de las manos y se sanó. Jesucristo hizo aquello. Pero la responsabilidad humana, en este caso, en el cristiano, en el creyente, es que Dios
quiere que tú tengas fe. Si tú no tienes fe, no vas a observar nada. Dígame. Alguien tal vez en su corazón puede decir, pero pastor, tú viviste algo extraño esta semana, que no tuviste fe. La respuesta no es complicada, es sencilla. La responsabilidad humana implica que nosotros tenemos que creer y tener fe y siempre orar con convicción. Dígame. Pero existe lo que sigue siendo real, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. ¿Y dónde se ve eso en la Biblia? En la vida de Pablo, ¿sí o no? Pablo decía, 3 veces te he orado. Él tenía una enfermedad, una aflicción en el costado, ¿se acuerda? 3 veces te he orado, porque esa es la responsabilidad del creyente, que nosotros tenemos que ejercer por completo nuestra fe, pero Dios es soberano en si concede nuestra oración o no. Pero nosotros no debemos dudar, no debemos poner en nuestra mente, en nuestro corazón cosas que no son, porque ahí vamos a coartar, mire, el poder del Espíritu Santo de Dios. Dígame. Sé que lo que estoy hablando es un poquito complicado de entender para algunos, pero medítelo en su corazón. Usted va a ver que es real. Pablo le dijo, bástate de mi gracia. ¿Qué significa eso? Yo mismo he permitido que esto suceda, pero yo mismo te voy a dar también las fuerzas para soportar. Dígame, porque Dios nunca nos va a dar una prueba que no podamos sobrellevar. Dígame. Ya. Entonces, en este caso, en estas 2 historias, lo que, hermanos, quiero que recalquen o saquen o saquen la riqueza de esto, es que nosotros, si queremos ver verdaderamente algo de Dios, nosotros tenemos que tener fe. Toda atadura debe ser rota, y hoy vamos a orar para que toda atadura sea rota. Usted tiene que olvidarse de dudas, de incertidumbres, de dichos, de especulaciones. Eso no debe de existir en el corazón del verdadero creyente. La Biblia nos dice que todo nos ayuda para bien. Punto, no hay más. Esa fe debemos de creer y vivir. Si sabemos ese versículo, pero seguimos con cosas en la cabeza, en realidad eso es solamente teoría en nuestra cabeza, conocimiento en nuestra cabeza, letra muerta. Porque letra viva, algo que es vivo y se vuelve carne, es aceptarlo tal y como está escrito. Todo nos ayuda a bien. Y punto. Dígame, bajo esa convicción, usted va a ver cosas maravillosas en su vida. Cosas extraordinarias. Entonces, en un primer punto, para poder ver los milagros, necesito que en el momento de la oración usted tenga fe y no dude en nada. Y antes de orar, vamos a pedirnos perdón. Si usted ha dudado de algo, si ha tenido incertidumbre, si ha hablado cosas que no son, porque lastimosamente quizás, aunque por comentarios, puede lastimar la fe de su hermano. ¿Sí o no? Ah, Señor. Aún por cualquier cosa que no sea real, usted puede poner duda en el corazón de su hermano. Pero también hay otras 2 formas en las cuales el poder de Dios puede actuar. Porque estoy seguro que nuestros hermanos que de alguna manera se han enfermado no están presentes en este lugar. Pero ellos también pueden ser sanados esta misma noche. Dígame. ¿Y cómo puede suceder eso? Eso puede suceder si nosotros verdaderamente creemos y ejercemos nuestra fe. Vamos a buscar Marcos. A ver. Marcos capítulo 2, un poquito más atrás vamos a ir. Capítulo 2 o más adelante, como usted lo entiende. Marcos capítulo 2 del verso 1 al verso 11.
A veces ha debido ver cuando se convoca a un tiempo de sanidad, vienen los enfermos. Eso está bien. Cuando convoquemos hacia un culto de sanidad en la cual queramos orar por los enfermos, si usted tiene un enfermo en casa, tráigalo, ejerza su fe. Dígame, ejerza su fe, tráigalo. Esa es otra forma de impulsar también. Y aunque él no crea, escuche esto, aunque él no crea que pueda ser sanado, pero pastor, mi mamá, no es difícil que crea esas cosas. No importa. Mi hermano, pastor, difícil. No importa, igual lo trae también. Dígame, por tu fe él puede ser sanado. ¿Dónde está el rastro bíblico? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda? 4 amigos llevaron a su amigo en camilla. ¿Se acuerda eso? ¿Por qué fue sanado? ¿Por la fe del enfermo o por la fe que Dios vio en sus amigos? Viendo la fe de ellos, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuando usted tenga un enfermito, no dude, tráigalo. Dios lo puede sanar, pero tráigalo con fe. No lo traiga, a ver, voy a ver qué va a pasar. No, si usted tráigalo con fe, usted creyendo, Señor, tú lo vas a sanar, tú lo puedes sanar. Tal vez ese amigo que lo trajeron en camión, ¿dónde me están llevando? No, me quieren matar, te has dicho, ¿no? No sabemos, porque el Señor no dice que vio la fe de él, sino viendo la fe de sus amigos, fue sanado. Son formas en las que se podemos sanar. Aquí hay otra forma, muy interesante. Esa misma vamos a leer, a ver, para fortalecer más la fe. Marcos 2, 1 al 11, vamos a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el Señor. Hay enfermedades por pecados también, eso es verdad. Pero usted conoce el resto de la historia, el Señor lo sanó. Dígame. Y eso es algo real. Ahora, pastor, si no puedo traerle a un enfermo, y pastor, ahorita yo tengo un enfermo en el hospital, tengo un enfermo en la casa, pastor, no he podido traerlo, ¿él se puede sanar? ¿Se puede sanar, sí o no? Sí. ¿Bajo qué principio? Bajo el mismo principio, que usted tenga fe. ¿Y dónde está el rastro? ¿Se acuerda del soldado romano? ¿No? El soldado romano se acercaba a Jesucristo, él lo reconocía, sabía que él era Dios. Se acercaba, le miró y le dijo: Señor, mi criado está muy enfermo en casa. Y Jesús le miraba y decía: bueno, yo voy a ir, le voy a sanar. Y él decía: no hay necesidad. Dígame, di la palabra. Yo sé, yo tengo autoridad, yo sé que tú tienes mayor autoridad. Porque al que cree todo le es posible. Y en ese mismo momento dice el Señor: sea sano, por tu fe sea sanado. Y la Biblia dice que en ese mismo momento ese hombre se levantó y fue sanado. Pero ¿cuál es el principio de todo? La fe. La fe. Que usted no dude, porque dudar, poner incertidumbre, habladuría, chisme. Tenga mucho cuidado. Si usted duda algo, quédeselo aquí. Si usted tiembla en algo, quédeselo aquí. Guárdeselo para usted, no lo comente siquiera. Y póngase de rodillas
y pídale al Señor que sane su alma. Dígame, ¿por qué, pastor? Cuidado que hablando algo lastimes la fe de uno que es más pequeño. Y sería mejor que te ates una piedra de molino, porque no sabes lo que Dios va a hacer si una habladuría, una duda, lastima a alguien que está empezando en la fe. Mejor tus palabras todo el tiempo deben ser: todo nos ayuda bien a los que a Dios amamos. Dios es soberano, juez justo, y nada de lo que Él hace es injusto, porque en todo Él sigue siendo bueno. En todo Él sigue siendo bueno. Dígame, nunca. En esta iglesia en particular, yo no quiero escuchar esas cosas. Porque esas cosas son, pues, esos bajan la fe. Esa es gente atada. El que tiene eso en su boca es porque es una persona, es un creyente, si vale el término, atado espiritualmente. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Yo no sé, pero no pongas esa duda en mí. Soy débil espiritual. Mejor si tienes duda, de rodillas. Aquel que se encuentre apesadumbrado, entristecido, haga oración. Señor, no dejes que la duda entre en mí. Más bien levanta mi fe. Dígame. Porque no hay otra forma de que usted vea la gloria de Dios. Un día voy a enseñar, voy a dar como un curso de lo que es lo espiritual. Pero en el aspecto espiritual, cuando usted duda, atrae a los demonios, hermano. Cuando tenemos fe, ¿quién se hace presente? ¿El Espíritu de? ¿Sí o no? El Espíritu de Dios. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y el hombre dice, he hecho que se mueva la montaña. No, ha sido el poder de Dios. Pero cuando tienes dudas, miedos y temores, otro lado se levanta, el aspecto espiritual maligno. Dios decía siempre que eso iba a pasar. Tú has convocado eso, hermano. Es como que le das autorización al enemigo. El diablo se presentó una vez ante Dios, ¿se acuerda? Esas son cosas espirituales muy profundas. ¿Por cómo es posible? Es que hay un motivo. Está dudando, mira. ¿Ya? Prueba su fe, ¿ya? Que le pase siempre. Porque eso no está bien. Y cuando le pase, que aprenda. Porque así el Señor va a formar fe, paciencia en nosotros. No hay otra forma. Pero si en todo tiempo usted está en paz en su corazón y cree que Dios hará, usted va a ver cosas maravillosas. Y aún las cosas extrañas que sucedan que puedan lastimar su alma, Dios pondrá paz en su corazón. Y usted aprenderá de todos sus pasos. Y crecerá en sabiduría y en conocimiento para con los hombres y para con Dios. Dígame, Jesucristo, al igual que nosotros, experimentó todo aquello. ¿Jesucristo amaba a su papá o no amaba a su papá? Es obvio que él amaba a su papá. ¿Cómo se llamaba su papá en la tierra? ¿Sabe que José murió? ¿Sí o no? Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Por eso nos dijo, no teman, yo estoy con ustedes. Yo he vencido al mundo. Toda tristeza yo la he experimentado también. Yo he vencido. Tú crees en mí, te ayudaré a vencer todo aquello. ¿Él tenía hambre? Sí. ¿Él lloró? Sí. Yo he vencido al mundo, todas las cosas que sucede, que experimentarás, que yo he vencido yo. Si tú estás conmigo, yo te ayudaré a vencer todo aquello. Y crecerás en la fe. Es por eso que nosotros no podemos dudar. Vamos a orar. Y vamos a comenzar, como le digo, orando para que el día de hoy veamos verdaderamente un milagro
y alguien nos diga, sí, pastor, algo sucedió, mi esposo está bien, mi hermano está bien, mi mamá está bien, pastor, me sentía mal, pero estoy sano. Lo primero que usted va a hacer es pedirse perdón. Si hubo duda, especulación, habladuría, temor, miedo en su corazón sobre lo que esté aconteciendo en su hogar, en su familia, sobre algunos hermanos que se nos enfermaron, si usted puso algo, el día de hoy se va a pedir perdón del Señor. Porque ha dado más lugar al diablo que a Dios. Y después de eso vamos a orar. Que la misericordia de Dios sea grande. Y veamos sanidades y milagros en este lugar. Dígame. Ayúdame con tu teclado, hermano Diego. Usted crea. Si usted cree, lo va a poder observar. ¿Con qué ojos ves a Dios? ¿Crees que Jesús fue Dios y es Dios actualmente y siempre será Dios? Dígame. Así es. Hubo una mujer, lo decía nuestro hermano Javier cuando estaba ministrando. Una mujer que se acercó a Jesucristo. Mire cómo es la fe. Tócale, hermano. Y esta mujer dice que se acercó y tocó solamente el borde de su manto, nos dice la Escritura. Dígame. Y se acercó y tocó el borde de su manto porque ella decía, este es Dios. Su poder es tan grande que no hay necesidad siquiera de que lo toque a Él. Si tocare un poquito de solamente de lo que Él es, yo seré sanada. Todo va en función cómo usted ve a Dios. Yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios grande. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que verdaderamente nos ama y que está con nosotros y prometió estar con nosotros hasta el último día de nuestra existencia. El Ministerio Doctrinal Vino Nuevo tuvo su reapertura un 1 de diciembre del año 2017 en la zona de San Martín, donde Dios nos permitió alquilar un pequeño ambiente donde predicar la palabra del Señor. Casi al cumplir el año, trasladamos la congregación al frente de donde estábamos, pero en un lugar mucho más amplio y mucho más cómodo, donde ya pudimos habilitar un cuarto para nuestros niños y una oficina pastoral, y celebramos nuestro primer aniversario. Gracias, Señor, por un año en el cual nos permite el Señor gritar al mundo entero que Dios es quien tiene la última palabra. Dios es quien tiene la última palabra. Gracias, Señor. Gracias. Para nuestro segundo año, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ya la congregación planificó la construcción de su templo, el cual fue terminado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente nos ubicamos en el sector de Tilata, donde seguimos predicando el mensaje de la palabra de Dios. Para nosotros, una alegría que Dios nos permita seguir llevando el Evangelio a pesar de muchas situaciones que en el camino se van presentando. La gracia del Señor ha sido infinita y poco a poco la obra ha ido creciendo y creemos de todo corazón que cada día irá cosechando más y más victorias en el nombre de Jesús. Pero ha llegado el tiempo de expandir la obra misionera de Dios. Por tal, muy pronto estaremos lanzando el proyecto denominado Uno Más para Jesús, del cual queremos invitarle a ser parte. Será un movimiento evangelístico que estamos seguros primeramente impactará a toda la ciudad de El Alto y después a toda la ciudad de La Paz. Muy pronto le estaremos informando y si usted quiere hacerse partícipe de este proyecto, será siempre bienvenido. Vamos adelante en el camino de la cruz. La visión crece. Proyecto evangelístico misionero, Uno Más para Jesús. Le invitamos a visitarnos en nuestras dos direcciones. Encuentre los horarios de nuestras reuniones y los links de ubicación en la descripción y ayúdenos compartiendo el video. Bendiciones.